¿Sabían ustedes que lo que nosotros vemos a diario es el producto de lo que sucede en el mundo espiritual? Cuando nosotros tenemos la oportunidad o el deseo, mejor, de buscar del Señor, cuando tenemos el deseo de buscar del Señor, nosotros tenemos que saber una cosa aparentemente simple, pero muy frecuentemente la pasamos por alto. Y es que Dios es espíritu. Dios, yo no puedo comunicarme con Dios en la misma forma que yo me comunico con mis hermanos, no puedo hacerlo. Y no puedo hacerlo por una sencilla razón. Él no está en esta misma dimensión, Él está en una dimensión espiritual, por encima de lo que yo veo normalmente. Por eso cuando yo quiero buscar de la presencia del Señor, yo tengo que empezar por saber justamente que esa comunicación tiene que ser de mi espíritu a su espíritu. O sea, yo tengo que buscar una dimensión espiritual diferente. En otros términos, yo necesito subir un poco para poder ver un poco más allá de lo que me es evidente. ¿Por qué? Porque el Señor me va a escuchar en ese nivel. Aquí en lo que yo veo me comunico con la gente, pero con el Señor tengo que subir a un nivel distinto. Y no solamente yo, cada uno de nosotros. Si ustedes miran la palabra del Señor, nosotros podemos entender perfectamente qué es lo que el Señor nos quiere decir. Cuando nos dice, primero que Él es espíritu, ¿sí? Nos dice, las cosas espirituales se disciernen en el espíritu. Seamos un poco más redundantes, las cosas se disciernen espiritualmente. Cuando Él dice, ustedes recuerdan, cuando Él iba a iniciar su ministerio público, lo primero que hizo fue declarar un ayuno al que lo llevó. ¿Quién lo llevó a ese ayuno? Dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y en el desierto pasó 40 días con sus noches ayunando. Y después de esos 40 días ayunando, tuvo hambre. 40 días. Dice que tuvo hambre. ¿Con quién estaba? ¿Quién fue el que lo llevó al desierto? Con el Espíritu. O sea, él estaba en una relación con el Espíritu. Y cuando viene el tentador, le dice unas cosas que si él lo discierne únicamente en su carne, se habría rajado, habría perdido la batalla. ¿Por qué? Porque lo primero que él hace es decirle que convierta esos panes, unas piedras que estaban allí, que las convierta en pan fresco. ¿Para qué? Para que coma. Empieza a desafiarlo, lo tienta, le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué creen que le contestó? ¿Qué le dijo? No, yo no tengo hambre, ¿yo por qué voy a hacer eso? No, tenía y harta. Pero lo que le dice que es, ¿de dónde echa mano? De la palabra de Dios. Miren entonces, está en la presencia del Espíritu, relacionando con el Espíritu y se defiende con la palabra. Este es un claro ejemplo que nos muestra a nosotros que las cosas de Dios y del Espíritu y al nivel del Espíritu que tenemos que estar con Él, solamente podemos llegar a través de su palabra y el Espíritu. No hay otra opción. No podemos ni debemos usar ni buscar en ninguna otra parte. Nadie que yo vea o escuche normalmente me puede decir qué debo hacer yo
para llegar a una comunión perfecta con Dios. Esa solamente la palabra de Dios me lo dice, únicamente a través del Espíritu. De tal suerte que cuando yo tomo la decisión de llegar a la presencia del Señor, dice la palabra del Señor que Él viene a mí. Él responde mi llamado. Él responde mi llamado. Me dice, bueno, si ya tú has creído en tu corazón, confiésame con tu boca. Sí, puede ser una forma que encontramos en la palabra, pero definitivamente hay algo que subyace y que nunca puede faltar, y es mi deseo genuino de buscarle. Ese es un requisito sine qua non. Si yo no tengo en mi corazón el deseo absoluto de buscarle, difícilmente el Señor puede hacer algo conmigo. Tiene que nacer de mí ese deseo de buscar del Señor. De tal manera que cuando yo llego en esas condiciones, en mí sucede algo absolutamente extraordinario. Y es lo que vamos a mirar ahorita en la palabra. ¿Todos tienen su Biblia? Ya sabe que las Biblias de papel no son bienvenidas en este ratico. Perdón, las electrónicas. Me gusta ver las de papel. Muy bien. Bienvenidas las Biblias de papel. Ok, muy bien. Por favor, ábranla en una de las epístolas del apóstol Pedro. Quiero, por favor, segunda epístola del apóstol Pedro. Y ubiquémonos, por favor, arrancando en el capítulo 1. Vamos a exponernos a la palabra del Señor y vamos, sí, primera de Pedro. Y vamos a mirar algunos, pero yo quiero muy especial, segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Vamos a leer ahora 2 veces. Segunda de Pedro. Ok. Vamos a leer e inmediatamente después vamos a orar. ¿De acuerdo? Y dice así, vamos a leer los versos 3 y 4 del capítulo 1. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? De la concupiscencia. Muy bien. ¿Qué es la concupiscencia? Es que me acuerdo que el pastor Itamar me decía en estos días que alguien le había dicho: pastor, ¿me permite orar por usted? Y él había dicho: por supuesto, claro que sí. Y después la persona que estaba orando por él, imponiéndole las manos, le decía: Señor, dale mucha concupiscencia. Le decía, desconcertado, pues ya, ¿qué? ¿Por qué me dice eso? Busque qué es la concupiscencia. El día en la convención me contaba eso y estuve para reírme porque la gente ora y no sabe definitivamente qué es lo que está diciendo. Ok, me parece muy bien. Entonces, mire, aquí se puede leer más fácil. Por las cuales nos son dadas Miguelito, ¿me pones por favor el verso 3? Verso 3. Ok. Entonces mire lo que está pasando. Cuando nosotros tenemos y tomamos una decisión por el Señor Jesucristo y le buscamos, dice la palabra del Señor que Él viene a mí, Él viene a mi vida y con Él, mire lo que llega. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel. ¿Quién es aquel que nos ha llamado de su gloria? Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo conozco del Señor Jesucristo, viene a mí todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué quiere decir todas? ¿Algunas? ¿Poquitas? ¿3? ¿4? Todas. ¿Que pertenecen a qué? A la vida y a la piedad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Señor viene a mí, trae toda la potencialidad para que yo pueda tener una vida, y no cualquier tipo de vida, sino una vida en excelencia, en excelencia. Y dice que los trae todos a mi vida, y se nos sean dadas para su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos llamó, que nos da vida y para la piedad. ¿Qué quiere decir? Para lo que usted necesita aquí en la vida y para lo que usted necesita para relacionarse con Dios. ¿Qué es la piedad? ¿Quién es impío? ¿Quién es impío? ¿Quién es impío? El que no cree, tan simple como eso. Sí, exactamente. Entonces mire lo que está diciendo, con el conocimiento de Jesús, cuando usted llega al conocimiento de Jesucristo, ¿qué va a pasar? Que con Él vienen a su vida todas aquellas cosas que nos son necesarias para tener una vida y una relación con Dios. Todo, absolutamente todo. Ok, entonces ya teniendo eso claro, ahora sí oramos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias, Señor, porque te ha placido en este momento hablar de tus cosas a tu pueblo. Y yo te pido, Señor, humildemente, que me hagas un comunicador eficaz de tu palabra, que me permitas renunciar, Señor, a todo concepto de humana sabiduría y que definitivamente sea únicamente tu palabra, sin contaminación, la que llegue, Señor, a la vida de mis hermanos, Padre Santo, para su crecimiento y para ese deseo maravilloso que tienen de buscar de tu presencia. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Con la salvación en el Señor Jesucristo, todo nos es dado. Todo, absolutamente todo. Mire para dónde va todo esto. Si ustedes miran el contexto, miran la historia, ustedes verán que el Señor Jesucristo a sus apóstoles les dio poder. Un poder tal que ellos sencillamente sorprendían al mundo que los conocía. Ustedes recuerdan desde el momento mismo en que nace la iglesia, que dicen los teólogos y hemos aceptado comúnmente que la iglesia nace con el avivamiento de Pentecostés. En ese momento nace la iglesia del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y nosotros estamos convencidos de eso. Decía el Señor antes de subir al cielo, o sea, no se vayan todavía hasta que a ustedes llegue el poder del Espíritu Santo. Y dicen que inmediatamente llega el poder del Espíritu Santo, comienzan estos hombres a predicar y ellos mismos se sorprenden cómo era posible que siendo unas personas tan comunes que ellos conocían, todos le escuchaban hablar en su propia lengua. Dice, pero estos acaso no son galileos, o sí, los conocíamos. Entonces yo, ¿por qué lo oigo hablar? ¿Por qué leo en mi lengua? Sencillamente vino un poder especial de Dios para que ellos pudieran ser comunicativos, para que la gente que le escucha le pudiera entender. Ok, entonces resulta que cuando el Señor llega a mí, cuando producto de mi propia decisión, yo también recibo poder como ellos lo recibieron. Entonces resulta que vemos nosotros
cosas como, por ejemplo, dice la palabra que llegan Pedro y van a entrar al templo en la puerta de la Hermosa, y allí, ¿qué pasaba? ¿Solía hacerse quién? Había un mendigo, ¿cierto? Que pedía monedas. ¿Era qué? ¿Qué característica tenía? ¿De qué se valía para pedir dinero? Era ciego, era ciego. Ok, muy bien. Y ustedes recordarán que entrando los discípulos iban a entrar al templo hacia la hora novena y el hombre les pide dinero. ¿Ustedes recuerdan cuál fue su respuesta? No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Sé libre, sé sano. El Señor le... Y mire, yo me hago una pregunta. ¿Por qué hoy, si alguien me pide que ore, entonces póngame pues cuidado? Aquí está la persona que quiere que ore. Y ellos no empezaron. Señor y Padre Celestial, yo quiero darte gracias por la posibilidad de la sanidad. Yo te pido que te manifiestes a este que está aquí, Señor, y que lo levantes y que... ¿Por qué? ¿Por qué entonces nosotros tenemos ese ritual tan largo, tan extenso? Ustedes recuerdan, dice la palabra del Señor y mírenla ustedes con despacio, parece que el más furioso con el que el Señor se presentó o se enfrentó entre comillas, por supuesto, fue con uno que de la fuerza que tenía rompía cadenas. ¿Ustedes se acuerdan? Que era el endemoniado gadareno, ¿sí? Resulta que llega el Señor, el endemoniado gadareno, y el Señor sin abrir su boca, se lo miró seguramente y el espíritu que estaba adentro de una vez le pidió, ¿qué tienes contra mí? ¿Ah? Él mismo empezó a reprenderse, ¿sí? Y todavía le dice, y si me vas a sacar de aquí, por lo menos deja que me vaya allá al hato de cerdos que están allá. Él se presentó solito. ¿Qué dijo el Señor? Id. Fue todo lo que dijo. ¿Sí ven el poder actuando? Id. Y dice que salieron, que eran una legión, se metieron entre los marranos y los marranos racataplún, al agua. Sí, ese es un. Pero miren que la cosa no sigue ahí. A mí me fascina, por ejemplo, cuando se enfrenta con la muerte, ante la muerte de su gran amigo Lázaro, ¿sí? Que su hermana misma le estaba reconviniendo, Señor, si hubieras llegado 3 días antes, seguramente habías encontrado a mi hermano vivo. Todo el mundo lo regañaba. Pero frente a la tumba del Señor Jesucristo, perdón, de Lázaro, el Señor Jesucristo, lo único que dice es, ¿Él va a orar? Sí, ora. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue su oración? Señor, gracias porque yo sé que siempre me oyes. Ya, punto. Yo sé que siempre me oyes. ¿Sí? Él no empezó, Señor, aquí estoy frente a la muerte y te pido de manera especial que me uses de una manera prodigiosa para que todos estos queden encantados de lo que vamos a hacer aquí. No, no lo dijo. Simplemente dio por hecho que su papá lo escuchaba. ¿Y qué dijo a continuación? Lázaro, sal fuera. Oiga, tremenda oración, ¿no? ¿Ustedes se imaginan? Hoy por hoy una persona queriendo hacer eso, ¿qué haría? ¿Tendría que orar unos 3 días más o menos? ¿Cómo sería? Yo no me imagino. ¿Se acuerdan de este hombre que les decía yo de Smith Wilkerson, que un día el Señor lo mandó a una funeraria? Lo iba a usar el Señor para hacer una resurrección. Eso fue a finales del siglo XIX en Londres. Smith Wilkerson se llamaba ese hombre. Y aún teniendo la comunión como la que tenía, que el Señor le hablaba de semejante manera, llegó a la funeraria y agarró al muertico y le daba, no le dijo, levántese. Así como le dijo el Señor a la niña, Talita, Cuni. ¿Qué quiere decir? Dice, niña, a ti te digo, levántate. Ese poder que se hizo manifiesto en los apóstoles y en el Señor mismo, hoy está en mí. Hoy está en mí.
Porque aquí me dice la palabra y lo acabamos de ver, en el conocimiento del Señor Jesucristo, cuando tú eres salvo, vienen a ti ¿qué? Todo lo que te va a hacer falta para tu vida y para la piedad. O sea, lo que necesitas aquí y lo que necesitas para relacionarte con Dios. La pregunta entonces que me da vueltas y vueltas en la cabeza es ¿qué pasó entonces? ¿Por qué nosotros no hablamos con la autoridad que hablaban los apóstoles? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué ni siquiera tenemos la certeza de que las cosas van a suceder? ¿Por qué dudamos? ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel? ¿Que oraban los apóstoles? ¿Recuerdan? Que me parece chistosa esa parte de la Biblia. Están reunidos haciendo ¿qué? Orando, pidiendo ¿qué? Que liberaran a Pedro. Y resulta que el Señor actúa, ¿sí? Y cuando él sale de la cárcel y va y se hace presente, ¿no le creen? Le cierran la puerta en la nariz. No creen, entonces ¿para qué están orando? Es que a nosotros nos está pasando eso, mis amados. El poder de Dios se perdió en nosotros. Y si tenemos el valor de orar, no creemos. No creemos. A mí de todo esto me parece que el Señor tiene que hacer en nosotros cosas absolutamente extraordinarias nuevamente, creo yo. ¿Por qué? Porque es que si yo simplemente bastaba con que yo le dijera a una persona, levántate, ¿era suficiente para que se levantara? ¿Ustedes vieron a los apóstoles en esa actitud orando? Con la oración que yo llamo la oración del pujo. Ustedes saben cuál es la oración del pujo, ¿cierto? Esa, Señor, en el nombre de Jesús, como pujando. No es necesario, el Señor nunca oró así. El Señor nunca oró así. ¿Pero por qué no oró así? Porque Él tenía certeza de que la oración iba a encontrar lo que se pedía. A nosotros en algún momento se nos fue de perspectiva qué era lo que el Señor tenía para mí, cuál era su plan. Ustedes se imaginan hoy en pleno siglo XXI, con lo aguerrido que está el mundo, con lo corrompido, con todo lo que ustedes quieran hacer, y que el Señor nos mande a hacer una obra como en efecto nos ha mandado, sin poder. Sería un Dios muy injusto, ¿cierto? Sabiendo con todo lo que nos tenemos que enfrentar. Sería un Dios muy injusto que nos mande con una cosa de esas, porque hemos perdido una perspectiva. Hemos perdido una perspectiva. Y es que en Él, en el Señor Jesucristo, nos fue dado todo lo que nosotros necesitábamos. Todo. Mire que repetimos. ¿Qué no me dio? Poquito, la mitad, 2, 3 cosas. ¿Qué me dijo? Te las voy a dar 8 días, 15 días. Mientras tanto, ¿qué? No, están conmigo. Están conmigo. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, saben ustedes que el Señor, el Espíritu Santo, simplemente iba y venía. Intermitentemente. Iba y venía. Pero a partir de la administración de la gracia, Él está en mí. Él no se devolvió. Él nunca vino. Antes iba y venía. Ahora se vino con todas las maletas. Se vino con todo. Yo no sé por qué. Yo no logro entender una cosa de esas. La palabra dice que al Señor hay que respetarlo. Que de Dios no se burla nadie. Ni los espíritus ni nadie. Sencillamente cuando Dios tiene que actuar, actúa. Y lo que necesita es gente que le crea. Que pueda el Señor actuar. Un día decíamos acá, ustedes se imaginan cuántas bendiciones hemos dejado de ver simplemente porque no hay alguien que abra la boca y diga. Porque nos da miedo. Porque nos da miedo. La palabra dice que el Señor se quiere glorificar, que el Señor nos ama, que nos quiere bendecir, pero nosotros no lo creemos. No lo creemos. Un día, el Señor,
estaban los apóstoles y decía que todos traían lo que tenían, vendían y lo llevaban. Eso se llama una comunidad, eso se llama un comunismo ahí que ellos tenían. Todo era de todos. Entonces, ¿qué pasaba? Como todos estaban en la obra, iban y vendían sus cosas y lo ponían, dice la palabra, a los pies de los discípulos. Pero llegaron dos personajes que se llamaban Ananías y Zafira, ¿recuerdan ustedes? Y ellos creyeron ser un poquito más listos que el Señor, que el Espíritu Santo. Y entonces fueron y vendieron la heredad y oraron al Señor para que el Señor les ayudara a vender y vendieron. Muy bien. Vendieron en 100 pesos. Y cuando iban a ponerlo a los pies de los discípulos, como decía, entonces urdieron planes. Y dijeron, no lo llevemos todo, pongamos solo la mitad y nos quedamos con la mitad. ¿Sí? ¿Qué dijeron? Listo, se pusieron de acuerdo. Y resulta que el primero que llega es Ananías y llega con 50 pesos y dice, yo no sé a quién se lo dio, aquí está la plata de la venta. Aquí está. Por supuesto el Espíritu le muestra que esa no era la plata completa. Le dice, ¿dónde está el resto? Uno confiado que el Señor le mostraba y el otro confiado en que no le iba a mostrar. ¿Sí ven la situación en la que estamos? Los dos, el mismo Espíritu hablando de lo mismo y uno convencido que el Espíritu iba a hacer una cosa y el otro convencido que iba a hacer otra. Recibe la plata. ¿Dónde está la plata? Dijo, ¿por qué le has mentido al Espíritu? ¿Por qué le has mentido? Era lo que decía la palabra, que al Señor no se le miente, al Señor no se le puede engañar. ¿Y qué pasó? Dice, cayó muerto, muerto. Y miren lo que pasa después. Al momento llega la esposa. ¿Y qué le dice? Le dice, los mismos que sacaron muerto a tu marido, te van a sacar a ti también. Él dudó. Póngame pues cuidado hoy esta oración. Señor, mátala, mátala, porque... ¿Ustedes oyeron algo así? ¿Leyeron en alguna parte algo así? No, bastó nomás con que hubieran dicho lo que dice la palabra. De Dios no se burla nadie. ¿Y qué pasó? Los mismos que sacaron a tu marido te van a sacar a ti. ¡Pam! Muerta. ¿Qué pasó con el poder? Hoy. ¿Por qué no hablamos con la misma autoridad? He hecho la pregunta 1000 veces. ¿Saben ustedes cuál es la respuesta? Yo estoy seguro que ya el mismo número de veces que lo he preguntado, ustedes han dicho la respuesta. ¿Por qué es? Porque no creemos. Porque no creemos. Hace un momentico teníamos una clase con las personas nuevas, los miembros nuevos de esta congregación, charlando con ellos y les decía justamente eso. El asunto es tan simple como creer o no creer. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por el hecho de que yo creo en el Señor Jesucristo, en el momento que yo lo recibo, simplemente dice que nosotros por fe hemos sido salvos, lo dice Efesios, ¿cierto? Dice que por fe, ¿qué es lo que está diciendo? Si puedes creer en lo que recibiste con el Señor Jesucristo, tú en ese mismo acto fuiste perdonado. ¿Sí? Lo dice Hebreos. Dice que por ese mismo acto nosotros fuimos justificados. Lo dice Romanos. Dice que si nosotros tenemos fe cuando el Señor Jesucristo llega a nuestra vida, dice que en ese mismo acto Él nos hace hijos de Dios. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Somos hijos o no? Entonces, ¿por qué vivimos nosotros una vida de miseria? ¿Acaso no somos hijos de un rey? ¿O fue que Él nos escondió su fortuna? ¿Para quién hace Dios las cosas lindas? Yo no puedo creer que las cosas lindas, las más bellas de todas,
las tienen en los impíos. ¿Ustedes han visto eso? Vaya ustedes, ¿quién tiene las fincas más bellas? ¿Quiénes tienen los mejores caballos? ¿Quiénes tienen los mejores animales? ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? Cuando recibimos al Señor por fe, quiero decirle que nosotros somos preservados, lo dice Pedro. Cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón por fe, dice que nosotros recibimos vida eterna, ¿sí? Lo dice Juan. Y cuando recibimos por fe, nosotros recibimos acceso a su presencia, acceso a Dios, Efesios 3. Entonces yo pregunto, ahora, si somos salvos, si fuimos perdonados, si fuimos justificados, si somos hijos de Dios, si fuimos santificados, preservados, si tenemos vida eterna y podemos vivir en su presencia, entonces, ¿qué pasó con el poder de nuestra oración? No deberíamos dudar, ¿cierto? No deberíamos dudar. Es más, yo creo que ni siquiera nos deberíamos enfermar. Yo personalmente pienso que la enfermedad no viene de Dios. Yo estoy convencido de eso. La enfermedad no viene de Dios. Acuérdense, el Job cuando se enfermó, ¿quién fue el que le llevó la enfermedad? Diablo. Se lo permitió el Señor. Le digo, pero no me le toques la vida. Él le guardó. Mire, yo les quiero contar, cuando nosotros definitivamente estamos convencidos de las cosas que hace el Señor en nuestras vidas, nosotros tendríamos que actuar de otra manera. Nosotros deberíamos tener una vida de éxito, una vida que realmente muestre la gloria de Dios en mi vida. Pero es que nos da vergüenza a veces. Mire, nosotros cometemos errores tanto, incluso en nuestra propia liturgia. ¿Sí? ¿Cómo les sonó ese término? ¿Nosotros tenemos liturgia o no? Claro que sí, claro que tenemos liturgia, desde luego. Mire pues, entonces, miren lo que pasa. Nosotros llegamos a la alabanza, con el respeto, por supuesto, de los siervos de alabanza. Y entonces cantamos cosas como, por ejemplo, lo siguiente. Entonces dice, vamos a cantar el coro número 135, todo el mundo se pone en pie, por supuesto, y comenzamos. Espíritu del Dios Trino, ven a mí. ¿Está buena esa canción? ¿Está bien? Entonces nosotros debemos cantar era lo contrario. Espíritu del Dios Trino, fluye de mí. Así era que debíamos hacerlo, ¿cierto? Pero es que lo cantamos en contravía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros desconcertamos al Señor, porque le decimos también, por ejemplo, Señor, danos tu amor. Entonces, ¿qué le dice el Padre al Hijo en el cielo? ¿Qué pasó con esto? Luego ya no le dimos nuestro amor. O sí, ya se lo dimos, pero no es que no creen. Y nosotros seguimos pidiendo su amor. Entonces cantamos en contravía. Entonces no creemos que fuimos salvos, que lo tenemos, que Él está en nosotros, que ya yo no tengo que ir al tabernáculo a orar, sino que yo soy el tabernáculo, que mi cuerpo es el templo del Espíritu. No lo creemos, no lo creemos, porque yo no me atrevo a pedir. ¿Hay alguien de aquí, en este salón, hay alguien que ignore eso? ¿Alguien que me pueda decir, ay, es que yo no sabía que el Espíritu estaba en mí? ¿Sí? ¿Alguien puede decirme eso? Entonces, ¿por qué no creemos, iglesia? ¿Por qué no actuamos de esa manera? Hay un término que he pronunciado tantísimas veces que les he dicho una y otra vez, no me gusta porque suena feísimo, pero absolutamente cierto. ¿Cuál fue el acto que hizo el Señor en mi vida? Me tabernaculizó. ¿Qué hizo? Me hizo a mí el tabernáculo. Yo ya no tengo que ir por allá, ni necesito entrar allá al lugar santísimo donde entraba el sacerdote, ni necesito que el sacerdote entre por mí, sino que Él ya me dio a mí esa opción de entrar cuando yo lo desee. Una vez les decía, y creo que porque estoy convencido de eso, y era con el rey David. ¿Por qué él entendió eso en tiempo de la ley? Que él podía llegar a la presencia del Señor como lo hizo. ¿Ustedes se han visto eso? ¿Por qué él vivía así? ¿Por qué él tenía una relación con el Señor como la que tenía? En época de la ley, óigame bien.
para llegar a la conclusión. Yo, eso no me lo ha dicho nadie, ni lo leí en la palabra, ni mucho menos. Pero yo vivo convencido que el rey David, en tiempo de la ley, vivió en la gracia. Yo estoy convencido de eso. ¿Cómo hizo él para entender lo que entendió? ¿Cómo es posible que su esposa le dice, oye, pero si usted es el rey, ¿cómo es que está cantando semi en pelota, gritando en la calle de esa manera? Y él que dice, por causa de él, de ese Dios, yo me haré más vil. Yo, ¿qué quiere decir? Yo no valgo nada al pie, yo soy lo que soy, es por él. Entonces, mujer, no me diga tonterías. Coge el arca, ¿recuerdan? De donde Obed-edom trae el arca. ¿Y qué es lo que hace? ¿Simplemente le hizo un edificio completo o qué le hizo? ¿Dónde la puso? Dice la palabra de Dios que le hizo una enramada. O sea, le puso unas ramitas encima. Eso fue todo lo que hizo. Y nunca antes había habido mejor alabanza en el pueblo de Israel. Que la gente podía entrar, lo podía ver. A mí me parece sensacional eso. Yo no sé cómo vivió él eso, cómo lo experimentó, qué hizo, porque el Señor se reveló de semejante forma al rey David. ¿Por qué hoy no? Hoy no tenemos nosotros eso. Me sorprende, me maravilla una cosa de esas. Nosotros hoy no tenemos que pedir lo que Él ya nos dio. Ya no tenemos que pedir lo que Él nos dio. Yo tenía aquí algunos himnos que me parecían hasta cómicos. Ustedes lo deben recordar. Yo no sé, hay uno que yo no lo he oído, pero dice algo así como, Él vino a mi corazón. ¿Sí lo ha oído? Él vino a mi corazón. Eso es cierto, Él vino a mi corazón. Y termina uno y después de terminar ese, entonces comienza el otro. ¿Sí? ¿Cómo es? Espíritu del Dios Trino, ven a mí. Entonces, ¿qué vino o no vino? ¿Con qué nos quedamos? Es que ni siquiera entendemos qué fue lo que pasó, ni siquiera entendemos qué es lo que cantamos. Ni siquiera entendemos qué es lo que estamos cantando. Mire, mis amados, lo que el Señor nos dio, no nos lo va a quitar. Nunca nos lo va a quitar. Es nuestro, es mi patrimonio en Él, es mi herencia en Él. Esa no me la puede quitar nadie. Y tanto es así que este libro, se llama un testamento. ¿Y ustedes saben qué es un testamento? ¿Qué es un testamento? Yo no hago estudios de un testamento, ¿cierto? Yo no hago estudios de un testamento, yo simplemente lo leo y reclamo. Voy a saber qué fue lo que me dejaron. ¿Qué me dejó? Hágame el favor. Así haya sido el tío rico o haya sido mi papá o el que sea. Yo simplemente lo leo y lo reclamo, yo no me pongo a estudiarlo. ¿Sí? Parto del principio que está bien. Eso es lo que el Señor quiere que yo haga. Esa es mi herencia, Él ya me la entregó. Él no me la va a quitar. Yo lo que tengo que hacer es tomar posesión de ella. La acabamos de leer. Fuimos salvos, justificados, perdonados, todo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Todo lo tenemos. Lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es creer que Él está en nosotros, que Él está haciendo eso. Él no se lo va a llevar. Él no me lo quita ahorita y me lo devuelve después. No, todo el tiempo me lo ha entregado. Esa es mi herencia en Él. Por eso se llama testamento. Esa es mi herencia en Él. Yo no tengo por qué mirar, ¿será que es que yo realmente soy legítimo heredero o no? Yo no necesito mirar eso. Yo simplemente creo que soy su hijo. Y por ser hijo quiere decir que ese testamento y esa herencia es mía. ¿Cierto o no cierto? Exactamente. Exactamente. Entonces yo tengo que apropiarme de eso. Hasta mi forma de hablar tiene que cambiar. Yo no puedo dudar en ningún momento de que las cosas que Dios quiere hacer, las puede hacer a través de mí. Es más, desea hacerlas a través de mí. ¿Quién sino de sus hijos? ¿Quién no va a hablar? ¿Quién va a hablar las maravillas de su Padre sino el que lo conoce?
Usted recuerda que el Señor Jesucristo siempre dijo, el mérito no es mío. Yo lo único que estoy haciendo es repetir lo que mi papá me enseñó. Lo que yo oí en la presencia de mi Padre es lo que yo les digo hoy. ¿Nosotros no deberíamos hacer eso? ¿Acaso esa palabra que está ahí escrita no fue mi Padre el que me la dio? ¿Mi papá, Dios? El otro día alguien me decía, es que nosotros somos aceptados por Dios, pero por adopción. Yo me muero de la pena, pero yo no creo eso. Yo no creo eso. Y no lo creo por lo siguiente. ¿Quién es adoptivo? Imagínate un caso cualquiera. ¿Cómo llega un adoptivo a tu casa? ¿Nace en tu casa? No nace en tu casa. No nace en tu casa. El adoptivo no nace en la casa. Ahora yo le hago una pregunta. La palabra a mí me dice que cuando yo recibo al Señor Jesucristo y lo acabo de ver, nazco en Él. ¿Dice o no dice? Que yo soy llamado hijo. En ese momento nací. Entonces, si nací, no soy adoptivo. No soy. Si yo nací en la familia de Él, yo no soy adoptivo. De modo que yo soy un hijo. Y después, adoptivo o no, la verdad es que tengo absolutamente todos los derechos que mi hermano. Antiguamente no. Antiguamente el hijo adoptivo heredaba únicamente la mitad. Antiguamente, en el 38, antes. Solo la mitad. Hoy no. Hoy la adopción es plena. Ya la adopción parcial no existe. Eso que decía es que solamente es mi hijo. No. Ahora es mi hijo, es sobrino de mi hermano, es nieto de mi papá. Toda la adopción es plena. Plena. Así nos pasa a nosotros. La adopción del Señor cuando llega a nuestras vidas es plena. Y dice que nosotros tenemos, lo acabamos de leer en esta palabra que hoy tenemos, que estamos escudriñando, que nos dice que Él viene, ustedes me van a buscar y tienen todas las opciones para encontrarme. Tienen todas las opciones para buscarme y tienen todas las opciones para que yo me pueda revelar a sus vidas. ¿Eso está claro, iglesia? ¿Me comunico, iglesia? Ok. Entonces, si eso es cierto, lo que estamos diciendo, yo voy a orar. En este papel tengo un nombre. Se me ha pedido el favor que ore por este caballero que está muy enfermo. La persona que me lo dio es su hija, quiere justamente pedir por su salvación. Entiendo que es una persona que está bastante delicada de salud, tuvo un derrame o no sé con exactitud, pero de todos modos está hoy simplemente reducido a una cama. La petición es por su salvación, es por su salvación. Quiero contarles, mis amados, que quiero hacerlo. No sé el Señor cómo va a hacer para revelarse a esa vida. La persona que me pidió oración me ha dicho que él ha oído palabra de Dios, pero seguramente no ha oído la palabra que necesita oír, no la que quiere oír, sino la que necesita oír para poder proceder a arrepentimiento. Nuestra oración es para que don Manuel Roberto Acero reciba salvación. Nos ponemos en pie, iglesia, por favor. Mientras nosotros estemos vivos, hay esperanza. Después de que ya hayamos partido, cada uno sabe si se fue con el Señor o se fue para el infierno. Así es cierto, mi hermano Cornelio. Solo hay dos opciones, o nos vamos para arriba o nos vamos para abajo, una de dos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias
por la vida, Señor, de Roberto Acero. Señor, tú lo conoces cuanto más que nosotros. Su embrión han visto tus ojos y hoy, unánimes juntos como iglesia, queremos pedirte, Señor, que uses a un siervo tuyo, que te reveles de una manera especial al corazón, Señor, de Manuel Roberto Acero. Donde quiera que esté, Señor, hoy lo cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y unánimes como iglesia clamamos para que este varón escuche la palabra que necesita escuchar, para que su corazón proceda a arrepentimiento y pueda, Señor, encontrarse contigo. Padre, usa un siervo, un misionero, un enfermero, alguien, Señor, que esté momento cerca de él. Permite que sea derramado ese bálsamo reparador en la vida de Manuel Roberto Acero, Señor. Revélate a él hoy de una manera especial. Muéstrale las cosas grandes, maravillosas que tienes para él. Y muéstrale que cuando te creemos y tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, podemos tener todas las cosas que nos son necesarias para la vida y para la piedad. En Cristo Jesús, Dios nuestro.